consiste el delito de proxenetismo previsto en las siguientes leyes especiales? Saludos, mi nombre es Génesis Morales. Según la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo número 60, tipifica la prostitución forzada y esclavitud sexual. Si bien no utiliza explícitamente el término proxenetismo, su esencia y propósito se relacionan directamente con la explotación sexual de mujeres, que es una de las manifestaciones más graves del proxenetismo. Sus elementos serían el sujeto activo, que es cualquier persona que procure u obtenga beneficios económicos o de otra índole, o para sí, un sujeto pasivo que necesariamente una mujer. La ley se centra en la protección de la mujer como víctima de violencia de género. Ahora bien, en el artículo 258 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, LOGNA, esta unifica la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Este es equivalente al proxenetismo cuando la víctima es un menor de edad. Entre sus elementos está igualmente el sujeto activo, este sería cualquier persona, y el sujeto pasivo, un índole o niño menor de edad. En este caso, la pena del agravante se agrava si el culpable ejerce sobre la víctima autoridad, guardia o vigilancia, por ejemplo, padres, tutores, maestros, encargados, entre otros, o si la explotación es bajo engaño o coacción. De igual manera, el artículo 381, en su segundo aparte del Código Penal venezolano, esta establece con el objeto de que se ejercite la prostitución o la corrupción de menores, o de que se continúe en ella, induzca, facilite o de cualquier modo coopere al ejercicio de la prostitución o corrupción de menores. Será castigado con prisión de 2 a 5 años. En esta, igualmente, en sus elementos, el sujeto activo, cualquier persona, y pasivo hace referencia a personas que ejercen la prostitución, que a la luz de las leyes especiales generalmente se referiría a personas mayores de edad. Es importante destacar que con la entrada en vigor de la norma, los casos de proxenetismo que involucren a menores de edad se rigen principalmente por la norma, que establece penas más severas y una protección más específica y prevalece como la ley especial. Referencias entre los elementos que conforman el delito de proxenetismo. En ambas leyes especiales y el Código Penal de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, exclusivamente de las mujeres, se enfoca en la coerción, fuerza, engaño, manipulación psicológica o abuso de poder para obligar a las mujeres a prostituirse o a la esclavitud sexual. Implica una grave afectación de la autonomía y libertad. En la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, aborda la explotación sexual de menores, ya se ha fomentado dirigiendo o lucrándose de su actividad sexual. Se presume la ausencia de consentimiento válido debido a la minoría de edad. En su segunda parte del Código Penal, el proxenetismo, personas mayores de edad para la prostitución y menores de edad para la corrupción de menores. Los casos de menores de edad se rigen por LOGNA. Se centra en inducir, facilitar o cooperar al ejercicio de la prostitución para mayores de edad o la corrupción de menores. La coacción o la fuerza no son elementos esenciales para su configuración, aunque podrían ser agravantes. Respecto a la pregunta 3, esta tipifica el aborto como un delito contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia, específicamente en su capítulo 5 del aborto provocado. Se prohíbe el aborto en todas sus formas con la única excepción de cuando la vida de la mujer gestante corre peligro, que este sería el aborto terapéutico. Y entre sus elementos está el sujeto activo, que depende del tipo de aborto, la mujer gestante, el tercero que lo practica con su consentimiento, o los parientes. El sujeto pasivo sería el feto o embrión, cuya vida es protegida desde la concepción, y la mujer gestante, cuya integridad física y vida también son consideradas. La acción sería la interrupción intencional del proceso de gestación, causando la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de su desarrollo intrauterino. La intencionalidad, que sería el dolo, se refiere a la voluntad y el conocimiento de la acción de abortar y de sus consecuencias. Causalidad. Debe existir un nexo causal entre la acción y el sujeto activo y la interrupción del embarazo que conlleva la muerte del feto. Entre sus clasificaciones, el artículo 430, aborto procurado por la misma mujer, autoaborto o aborto consentido por la mujer.
El artículo 341 es el aborto provocado por tercero con consentimiento de la mujer, que sería una conducta que el que hubiera provocado el aborto de la mujer con el consentimiento de ésta. El artículo 432, el aborto provocado por tercero sin consentimiento de la mujer o contra su voluntad, que sería el aborto forzado. La conducta es la que haya procurado el aborto de una mujer, empleando sin su consentimiento o contra la voluntad de ella o medios dirigidos a producirlo. En cuanto a mi opinión desde una perspectiva de salud pública y de derechos humanos y considerando la realidad social de Venezuela, la propuesta de legalización o al menos despenalización del aborto en ciertas causales no terapéuticos, más allá de la actual excepción de salvar la vida de una madre, es una necesidad urgente y un paso hacia una política de salud reproductiva más justa y equitativa. El marco legal restrictivo no evita los abortos, sino que los vuelve clandestinos e inseguros, lo que tiene consecuencias devastadoras para la salud y la vida de miles de mujeres, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad económica. Si bien el derecho a la vida es un valor fundamental, es crucial ponderarlo con otros derechos igualmente importantes, como el derecho a la salud, la autonomía, la dignidad y la no discriminación de las mujeres. La Ley Orgánica de la Mujer para una Vida Libre de Violencia tiene como objetivo proteger a las mujeres de la violencia, incluyendo la violencia sexual como una forma de violencia de género, que sería la acción obligar a la mujer mediante el uso de fuerza física o moral, coacción, manipulación psicológica, amenaza o cualquier otro medio a tener contacto sexual, sin importar si existe penetración o no. Esto incluye actos como la penetración vaginal, anal u oral, así como la realización de tocamientos, exhibicionismo o cualquier otro acto de naturaleza sexual que se realice sin el consentimiento libre y voluntario de la mujer. La ausencia de consentimiento, que sería el elemento fundamental y distintivo, que es la realización del acto sexual, debe ser sin el consentimiento libre, consciente y voluntario de la mujer. Entre las diferentes violencia sexual, el artículo 57 de la Ley Orgánica Mujer para una vida libre de violencia, en resumen, y para finalizar, la principal diferencia radica en el sujeto pasivo al que están dirigidas estas leyes y por ende el bien jurídico protegido. La ley orgánica también busca proteger a las mujeres de todas las formas de violencia, incluyendo la sexual como una manifestación de violencia de género, haciendo hincapié en la falta de consentimiento o el vicio del mismo.